Espero que se encuentre muy bien. ¿Cuándo comienzan las exposiciones? 28. 25, el 27 van a exponer. No, pues es el día de la madre. Ya, ¿descargado? Creo que no. Silencio, por favor. Ya estamos en clases. Cualquier feriado que exista o cualquier determinación académica al respecto que no se pasa clases, cualquier cosa, se entiende que eso pasa el día siguiente, ¿cierto? No hay lío. Si hemos fijado el 27 de mayo, entonces si es feriado. Creo que el 27 de mayo no es feriado. ¿Tiene alguna determinación contraria? Bueno, creo que oficialmente no. Si fuera, entonces entonces eso lo hago para calcular qué fechas son. 9. Gracias, nos faltarían 4 clases. Bueno, entonces trataremos de avanzar nomás esto. El examen que van a dar ustedes se va a hacer sobre todo lo que hemos avanzado dentro de los objetivos. Bien. Habíamos quedado en esta lámina, ya terminamos. Sí. ¿Alguien tiene alguna duda? Aquí ya avanzamos las excepciones previas. ¿Sí o no? Procesalmente siempre existen excepciones previas y excepciones perentorias, ¿cierto? ¿Para qué, a ver, yendo desde el origen, sin estar que es previo, que es perentorio, qué son las excepciones desde un punto de vista procesal? Cuando los profesores están diciendo que hay excepción, ¿no? Entonces, ¿para qué sirven las excepciones? Es cuando suceden hechos que no están contemplados, digamos, en la norma, pero pueden darse por ellos, porque hay que jamás. Ya, muy bien, gracias. Siempre tiene que eso. Bueno, ya la debes tener registrada, ¿no? Bien, ¿alguien más desea opinar? ¿Qué son las excepciones a grandes rasgos? Tal vez serían algo así como medios de protección para la parte de demandar específicamente, la cual busca, por un lado, parecer anular todo el proceso en sí, una manera de anular el proceso, o tal vez suspenderlo en todo caso. Ya, muy bien, perfecto. ¿Usted se llama? Armario un ¿Usted? O sea, las excepciones, según contenido, son medios de defensa que se pueden poner, que si bien pueden buscar dilatar o algunos también poner fin al proceso. Bueno. Sí, ¿alguien más? ¿Alguna opinión tal vez? Bueno, evidentemente sus compañeros tienen razón. Son medios de defensa. Que se pueden, las excepciones no se plantean, se oponen. ¿Ya? Se oponen, o sea, precisamente medios de defensa siempre se oponen. Hacer valer sus derechos. En el primer caso, cuando se trata de excepciones previas, para evitar que el proceso prosiga con vicios de nulidad desde el punto de vista procesal. ¿Ya? Y perentorias, cuando no existe razón en el juicio, ya, yendo al fondo. No existe un motivo concreto para que este proceso exista. Bien,
Veamos un poco y encontremos algunas diferencias entre lo que son las excepciones previas y las dilatorias. Las previas, ahí están indicando falta de jurisdicción y competencia del juez. Se entiende que es del juez coactivo fiscal, ¿no? Juez de la materia. Falta de personalidad legítima en el demandante o el demandado. Y litis pendeis. Y es que la perentoria cosa juzgada, pago y prescripción. Yendo a lo primero, es decir, las excepciones previas. La primera, falta de jurisdicción y competencia del juez en materia coactiva fiscal. ¿Qué querrá decir esto? No sé. Adelante, señor. ¿Qué querrá decir esto? Que el juez no tuviera jurisdicción, tampoco tuviese competencia para conocer el proceso. A ver, ¿sí usted después? Adelante. Bueno, doctor, esto es la incapacidad que tiene el juez por casos de territorio y por casos de materia. Un juez de Quillacoyo no puede conocer uno de Cochabamba, digamos, o de otro departamento. Y en razón de materia, por las diferentes ramas del derecho, un juez de penal no puede conocer uno de coactivo fiscal. Ya, muy bien, gracias. Yo en cuanto a la falta de jurisdicción indico que podría ser una persona que se está haciendo pasar de juez, así que las personas que son los jueces pueden tener la jurisdicción de asumir el caso, o si no, que la jurisdicción de esta persona no sé, a estas personas les excepcionan o les su función jurídica las hacen que por una temporada no, ¿cómo podría decir? Que una temporada no ejerza su función de juez. ¿Cómo Eso. se llama usted? Zenaida Rosas. Ya, gracias. Muy bien, ¿usted? Bueno, la jurisdicción es la capacidad que tiene el Estado de ejercer justicia, y si un juez no tiene la jurisdicción, evidentemente no va a poder realizar su fallo o sentencia con respecto al caso. Y con respecto a la competencia, si un juez tiene bien una jurisdicción, pero si no tiene la competencia de tomar el caso, ya sea en territorio o en materia, tampoco lo va a poder hacer. Es por eso que un juez de un área civil no va a poder hacer el fallo en la materia de coactivo fiscal. ¿Cómo se llama usted? Ríos Rodríguez Magui. Muy bien. ¿Alguien más quiere diferenciar jurisdicción y competencia? Bueno, entonces entraremos. La mejor definición que yo le encontré era en la anterior ley del órgano judicial, ¿no? Que es muy categórica, muy clara, y dice más o menos lo siguiente: dice, jurisdicción es la facultad que tiene el Estado de administrar justicia a través del órgano judicial, o si se quiere, los jueces. Entonces, ¿qué había sido esa facultad que tiene el Estado? ¿Por qué dirá esto? Porque el Estado presta todos los servicios públicos. La justicia no deja de ser un servicio público, ¿ya? Entonces, es la facultad que tiene el Estado de administrar justicia a través del órgano judicial, porque el órgano judicial ha sido creado precisamente para eso. Su función primordial es la administración de justicia, pero por medio de los jueces. ¿Y qué será competencia? La facultad de ejercer esa justicia Es la aplicación de esa jurisdicción por parte de los jueces de determinados asuntos. A ver, repito, es la aplicación de esa jurisdicción, es decir, esa facultad, ese don que les da el Estado para administrar justicia en determinados asuntos. Y cuando hablamos de determinados asuntos, si estamos haciendo determinados asuntos, estamos indicando que no pueden los jueces conocer todo. Alguien mostró su cabeza y se escondió. Ahora bien, entonces, ¿cuál es entonces? Competencia es la aplicación de esa jurisdicción por
por parte de los jueces en determinados asuntos. Quiere decir eso que los jueces tienen especialidades, ¿cierto? Tienen especialidades. Y ahí viene el tema de las competencias por razón, digamos, de territorio, por razón de materia, por razón de cuantía. Y bueno, y hay materias sumamente especializadas, por eso yo la otra vez renegué un poco con la Suprema cuando dispuso que los jueces en materia penal conozcan todo lo de materia penal, ¿no es cierto? Narcotráfico, corrupción, etc. Para que a mí me parece un error, porque precisamente lo más importante es la especialidad, la especialización. No todos pueden conocer ni saben lo mismo de todo, ¿cierto? Cada cual se especializa en algún área del derecho, ¿cierto? Y por eso se los ha clasificado a los jueces empresarios, que se llaman materias, ¿no? Supongo que ustedes estarán pensando también luego ser especialistas en una materia del derecho y ejercerán o ejercitarán en ese sentido. Bueno, entonces ya más o menos saben, ¿no? A ver, alguien que me lo diga de corridito, ¿qué había sido la jurisdicción y competencia? ¿Qué pasó? ¿Se perdió su reloj? Ya. Díganme, de corrido, por favor. Doctores, la jurisdicción es la facultad que tiene el Estado para administrar la justicia a través del órgano judicial, y la competencia es la aplicación de la competencia, a diferencia de la jurisdicción, es la aplicación de esta autoridad que tiene el Estado, Esta jurisdicción a través de los que son sus funcionarios, que serían los jueces, vocales, magistrados, en determinadas Estaba muy bien, perdón, pero Magistrado. es la facultad. Escuchó perfecto, la jurisdicción, exacto. Esa competencia es la aplicación de esa jurisdicción dicho en magistrado. determinadas situaciones. A ver, pero usted dígalo, por favor. Bueno, la jurisdicción es la facultad que tiene el Estado de aplicar justicia a través del órgano judicial y la competencia es la aplicación de la jurisdicción, pero a través de la autoridad que tiene el conocimiento de Determinados asuntos, ¿no? Cuando dice uno determinados asuntos, ya estás indicando que hay especialidades por ¿no? Bueno, esa es, perfecto. Eso es necesario porque siempre a lo largo de su vida ustedes van a tener que enfrentarse. A ver, digan qué es jurisdicción, qué es competencia, siempre es lo típico. Ahora bien, entonces estamos indicando aquí que el juez en materia coactiva fiscal no tendría competencia para conocer un asunto. Entonces, cuando la parte adversa cree que este juez no tendría esa competencia, opone esta excepción, ¿no? A ver, imagínense un caso. Digamos que al juez coactivo le llega un asunto civil, digamos, ¿no? Entonces, pueden decir que no tiene competencia porque es juez en materia coactiva fiscal, digamos, ¿no? Para conocer este asunto. O le llega un asunto, digamos, él es un juez en materia coactiva fiscal y de pronto le llega un asunto de otra materia totalmente distinta, ¿no? De familia, tributario, cualquier cosa. Entonces él no tendría competencia. Como es una cosa muy elemental, yo quiero explicarle siempre algo que en materia coactiva fiscal ha sido objeto de duda, ¿ya? Porque es fácil oponer la excepción si es familia, derecho minero, cualquier cosa, ¿no? Pero siempre había un poquito de confusión entre lo civil y lo coactivo fiscal. Entonces, normalmente nosotros decimos que un juez en materia civil no tiene competencia para conocer los coactivos fiscales.
Esa es la primera regla general. El juez en materia civil no tiene competencia para conocer asuntos coactivos fiscales, ¿no es cierto? Pero esa es una regla general. No obstante, hay una excepción. Entonces ustedes tienen que conocer cuál es esa excepción. Porque no es lógico que un juez en materia civil, donde se traba normalmente deudas entre privados, aparezca un juicio del Estado, ¿no es cierto? Donde se tenga que establecer si probablemente existieron o no indicios de responsabilidad civil contra una persona, ¿no es cierto? ¿Cuál será la situación? Primera aclaración sumamente importante para ustedes. Cuando concluyen los informes de auditoría gubernamental, que como ustedes saben son dos, preliminar y complementario, siempre participa la Contraloría y básicamente el Contralor General del Estado. Siempre el Contralor General del Estado participa. Cuando es la propia Contraloría la que hace sus informes preliminar y complementario con sus abogados, con sus equipos de técnicos, peritos, auditores gubernamentales, se llega a un punto en el cual el Contralor firma lo que se llama un dictamen de responsabilidad civil. Han debido ir a dictamen de responsabilidad. ¿Quién lo firma eso? El Contralor General del Estado. Si ese documento no tiene su dictamen de responsabilidad civil, ese sería un documento incómodo. Esa documentación, esa auditoría gubernamental sería incompleta, inacabada. Pero, más o menos, ¿a qué se refiere este dictamen? Es una especie de resumen de todo. Se referirá, por ejemplo, identificará a quiénes son las personas que se encuentran responsabilizadas en grado de indicios de responsabilidad civil. Entonces, lo señalará. Explicará cuántos puntos de informe existen. Lo lógico sería que una auditoría gubernamental solamente tuviese un punto de informe, pero hay auditorías que son mucho más amplias. Yo conocí, por ejemplo, una auditoría que sin exagerarle tenía 127 puntos de informe y con sus subdivisiones. Wow. ¿Qué quiere decir? Que es una locura, ¿no? Entonces, ustedes preguntarán qué son los puntos de informe, ¿cierto? Bueno, son las causas por las cuales se generaría el daño económico. Tienen un concepto, como que bautizan eso. Digamos, en algunos casos puede ser mochilas chinas, en otro caso puede ser, digamos, nos inventaremos algunas causas. Entonces aquí, consumo en exceso de combustible. Entonces eso puede ser, digamos, un punto de informe. Que querrá decir que hay algunas personas que se han ido a pasear por otros lados y, si digamos, ustedes manejan un auto de la universidad y se van al Chapare, entonces consumen mucho más. Y hay unos sistemas para controlar eso, ¿cierto? Entonces se llama el punto del supuesto daño, puede ser consumo en exceso de
combustible. Otro puede ser cobro ilegal de dietas. Cuando viajan las autoridades o los servidores públicos, les dan una dieta, ¿no es cierto?, para que estén en La Paz, en Santa Cruz, en fin, o sea, su alojamiento, almuerzos, etc. Consumo, que digamos, cobro ilegal, pues, que probablemente ni siquiera fueron y les pagaron, ¿no? Entonces habría que ver. Otro. Cobro de salarios por encima del decreto de austeridad. Ustedes saben que ha salido un decreto, ¿no es cierto? Nadie puede ganar más que el presidente. El consumo de salarios es por encima del decreto de austeridad. Ahora el presidente gana 24.500, algo así, ¿no es cierto? ¿Qué significa? Que nadie puede ganar más que él. Nadie. Y si alguno de ustedes gana más que él, entonces le van a encontrar daño económico por el exceso, por la diferencia. ¿Cierto? Yo conocí un asunto aquí, tremendo fue. Estaban involucrados hasta el propio presidente de la Corte Suprema de Justicia, doctor Fonborris, algunas autoridades del órgano judicial, porque sumando lo que ganaban, digamos, como magistrados, a lo que ganaban en la universidad, entonces se pasaba de los 24.000. Esa diferencia, por esa diferencia se hizo el daño bueno, así es. Podríamos charlar mucho de este tema, pero bueno, podemos imaginarnos muchos conceptos. Entonces, ya saben lo que son puntos de informe, ¿no? Son los conceptos sobre los cuales recaería el supuesto daño económico causado al Estado o a una determinada administración pública. Entonces, este dictamen de responsabilidad civil firmado por el Contralor General del Estado identifica quiénes son las personas que están en indicios de responsabilidad civil, pero por cada punto de informe. Ojo, no hace una lista general, sino cada punto de informe es como un punto aparte, ¿se entiende? Es como un punto aparte y cada punto de informe tiene las propias personas que están involucradas en grado de indicios. ¿Entendieron? Les repito. Sí. Ya. Les decía, creo que mejor sería esto así. Lo primero que hace entonces es establecer cuáles son los puntos de informe. Los puntos de informe establecen las causas por las cuales existiría un supuesto daño económico causado al Estado o un perjuicio financiero. Cada uno de estos puntos de informe, pueden ser 5, 7, en fin, luego se los identifica, digamos aquí, consumo en exceso de combustible, y aquí se los identifica. 1, 2, 3, 4, el señor Pérez, el señor Solís, ¿no? Flores, etc. Se los va a identificar quiénes son. Cada punto de informe tiene a las personas que supuestamente habrían causado daño, pero en grado de indicios de responsabilidad civil. ¿Captaron hasta ahí todo? ¿Sí? ¿De dónde resulta que este señor Pérez, por ejemplo, y eso siempre era muy común, puede estar involucrado aquí? La misma persona puede estar involucrada en muchos puntos de informe, muchos conceptos.
Al margen de eso, este resumen indica los montos. Está con centavos, es decir, ¿a cuánto ascendería este supuesto daño económico? Digamos, podrá decir 198.551 bolivianos, hasta con 50 centavos. Todo exactamente medido de verdad. Luego señalará, por supuesto, los hechos, brevemente. ¿Cuáles son los hechos? Luego, ¿cuáles son las disposiciones legales aplicables al caso? ¿Cuáles son las disposiciones legales aplicables al caso por las cuales existiría este perjuicio? Y luego, finalmente, tal vez lo más importante, establece el tipo de proceso legal que tendría que seguir la administración para recuperar ese dinero. ¿Ya? ¿Qué tipo de juicios, si ustedes quieren, tendría que llevar a cabo? ¿No? Perfecto. Sí, o proceso judicial tendría que accionar la administración pública para tratar de lograr ese resarcimiento. ¿Sí? Ahora bien, Sí. ¿Cuáles cuando son? hay dictamen de responsabilidad civil, automáticamente nos vamos a ligar o a advertir lo que dice el artículo 77 de la Ley del Sistema de Control Fiscal. Artículo 77 de la Ley del Sistema de Control Fiscal. Si ustedes lo van a encontrar, y seguro que lo van a tener, es muy sencillo. Entran en internet y punto. No, es una ley de la época bancerista. Increíblemente, si ustedes se dan cuenta cómo seguimos nosotros aplicando, si ustedes quieren, leyes de aplicación a través de decretos, leyes en la época de Banzer. Y si alguna virtud tuvo Banzer, hay que reconocerle, a diferencia de nuestro caos democrático, ¿no es cierto? Es que Banzer sabía elegir quiénes iban a ser sus asesores. Y en aquella época Banzer eligió a célebres justos. Célebres, no pasaban de 7. A ver, para citarlos, digamos, Humberto Virrey Flor, destacado civilista, ¿no? Lo máximo, materia civil, Benjamín Miguel, Huáscar Cajíes, ¿no? Entonces, nadie podía decir que no conocían el derecho. Entonces, esas personas, sin hacer shows, escándalos, películas, directamente presentaban los proyectos y así nacieron célebres disposiciones legales como el Código Civil, Código de Procedimiento Civil, Código Penal, Código de Procedimiento Penal, que duraron más de 30 años y que han sido cambiadas por los códigos que no tenían después, morales, etc. Y realmente no es por nada, no le llegaron todavía. Ya han provocado mucho. Entonces, también otro tipo de leyes que surgieron en aquella época, como decretos leyes, lamentablemente se fue su origen, pero que fueron muy bien redactadas. Ahora, ¿qué ocurre? Que este artículo 77 de la Ley del Sistema de Control Fiscal establece las causas por las cuales la administración pública podría iniciar un proceso coactivo fiscal. ¿Cuáles serían las causales? ¿Ya? ¿Por qué causa? ¿Por qué razón? ¿Por qué causales, si ustedes quieren, mejor dicho, podrían iniciar un proceso coactivo fiscal? Y cuando ustedes
conozcan esto, se van a revisar. Llega hasta el inciso J. ¿Sí? Bueno, el inciso I, ya lo encontró. El más importante es el inciso H, que se refiere a la apropiación y disposición de bienes patrimoniales del Estado, ¿verdad? Correcto. Y si ustedes tratan de averiguar qué es la corrupción pública, esa es la clave, ¿no? Si yo les preguntara a ustedes qué es la corrupción pública, ¿qué podrían decir? ¿Qué podrían decir? ¿Cuál es la corrupción pública? La apropiación y disposición de los recursos financieros del Estado. Esa es la mejor definición que ustedes pueden encontrar sobre corrupción pública, ¿no? Apropiación y disposición arbitraria. La mayoría de los informes de la auditoría gubernamental recaen en su inciso. Y hay otro tipo de incisos, como por ejemplo el cobro ilegal de dientes. El inciso está. A ver, lea las causales, por favor, usted nos va a ayudar. ¿Sí? Artículo 77. La Contraloría General de la República constituye el Tribunal Administrativo con jurisdicción y competencia propia en los juicios coactivos que se deduzcan en los casos siguientes. A. Defraudación de fondos públicos. Comete delito de defraudación y mediante simulación, ocultación o engaño se apropia indebidamente de fondos fiscales, se considera asimismo defraudación, la apropiación o retención indebida de fondos fiscales y de beneficencia pública recolectados por instituciones privadas con tal fin. B. Falta de rendición de cuentas con plazos vencidos de sumas recibidas en tal carácter de acuerdo a los artículos 27 al 35 de la presente ley. C. Falta de descargo de valores fiscales. D. Percepción indebida de sueldos, salarios, honorarios, dietas y otras remuneraciones análogas con fondos del Estado. E. Incumplimiento de contratos administrativos de ejecución de obras, servicios públicos, suministros y concesiones. F. Incumplimiento de contratos no previstos en el inciso anterior y celebrado con las entidades comprendidas en el artículo 3 de la Ley del Sistema de Control Fiscal en su condición de sujetos de derecho público. G. Incumplimiento de préstamos otorgados por los bancos estatales con fondos provenientes de financiamientos externos concluidos por el Estado. H. Apropiación o disposición arbitraria de bienes patrimoniales del Estado. Y pérdida de activos y bienes del Estado por negligencia y responsabilidad de los empleados y funcionarios a cuyo cargo se encuentra. Gracias. Bueno, ustedes también ven, son varias las posibilidades a través de las cuales se puede iniciar un proceso cuántico fiscal. Si lo aplicaríamos rigurosamente, por ejemplo, aquí en esta universidad, ¿cuándo han hecho rendición de cuentas? Fíjense, es personas que pudiesen fácilmente estar inmersas en las causales, ¿no? Bueno. Doctor, perdón. Actualmente entonces esta ley se aplica sobre Esa disposición, en la ley del sistema de control fiscal está en vigencia con vigencia solamente en ese artículo. sobre ese artículo. El 77. El 77 y sus causales. Bueno, pero para no perdernos de órbita, hemos dicho que este es el dictamen de responsabilidad civil que lo suscribe el Contralor General del Estado. Tiene estos puntos. Primero, ¿cuáles son los puntos de informe? ¿Quiénes son las personas involucradas en cada uno de estos puntos de informe? Luego, ¿cuáles son los montos que supuestamente tendrían que reponer o resarcir? ¿Cuáles son? Una breve descripción de los hechos, porque es un resumen nada más. Las disposiciones legales aplicables al caso y qué tipo de acción legal o proceso judicial se tendría que seguir. En este caso, siempre que hay dictamen de responsabilidad civil, siempre alude al artículo 77 de la Ley del Sistema, que señala la administración
deberá seguir por el inciso H, apropiación de disposición, o el inciso A, defraudación de fondos públicos. Y así. ¿Entendieron? Ahora, ¿qué son las causales? Es igual que en materia penal. Si yo voy a iniciar un juicio penal a alguien que supuestamente me habría estafado, entonces tengo que citar, digamos, el artículo 335 del Código Penal, que dice estafa, es esto. ¿Es cierto? Esterionato, creo que es el 337, aproximación de vía 345, etc. Entonces, eso es como una tipificación administrativa, ¿no?, de las causales que podrían dar lugar al inicio de un proceso coactivo fiscal. ¿Entendieron lo que les he explicado? Bien, sin embargo, ustedes saben que también las auditorías internas de las administraciones públicas hacen sus auditorías y que todas esas auditorías también deben ser aprobadas por el señor, por el, digamos, como llaman la Federación Boliviana de Fútbol, el mandamás, dicen, ¿no? En este caso, el Contralor General del Estado. Cuando lo hace una auditoría interna, digamos, la Contraloría, no hay dictamen. Ojo, no hay dictamen. Pero hay un sello, una pequeña, una aprobación de lo obrado por la auditoría interna, donde también se va a indicar la causal de las causales por las cuales tendría que iniciar el proceso coactivo. ¿Entendieron? ¿Qué les dije? Cuando lo elabora la auditoría interna, no hay dictamen de responsabilidad civil, pero sí hay la aprobación de que esa administración pública pueda iniciar el juicio coactivo fiscal por alguna de las disposiciones legales en el artículo, previstas en el artículo 77. ¿Estamos? ¿Qué había sido? A ver, repite usted. Si es la auditoría interna la que hace su auditoría, ¿qué pasa? ¿Qué hace la Contraloría o el Contralor? ¿Ah? Un sello. A ver, alguien que pueda Un sello. decir, si hace una auditoría interna, digamos, que la que determina indicios de responsabilidad civil, ¿qué hará el Contralor General del Estado? La aprobará Por el inicio del proceso. señalando cuáles son las disposiciones legales para que inicie el coactivo fiscal. ¿Ya? No hay dictamen de responsabilidad civil. Solamente hay dictamen cuando la Contraloría es la que elabora los informes. ¿Ya? Esa es la diferencia. Pero hay otra diferencia notable, que es más importante. Sucede que siempre decimos, ¿cuál es la base de un proceso coactivo fiscal? ¿Cuál es el sustento? Esta auditoría gubernamental. Es decir, sin auditoría gubernamental no hay proceso coactivo fiscal. Es la prueba preconstituida. La prueba preconstituida es la auditoría gubernamental, que está compuesta por los famosos informes preliminar y complementario. ¿Estamos? Entonces, ¿se puede iniciar un proceso coactivo fiscal directamente? ¿Qué se tendrá que acompañar? Perfecto. Muy bien, completa, pero además, ¿no? Completa, falta algún documento, etc. A veces nosotros rechazamos porque acompañaban en fotocopias simples. Tienen que ser documentos debidamente identificados, legalizados, completos, digamos, no hay el informe del abogado, no hay el dictamen de responsabilidad civil, digamos, si es que lo ha elaborado la Contraloría. También hay un resumen ejecutivo muy interesante, pero ya no es necesario que lo cite. Bueno,
¿Cuál es la base entonces? La auditoría gubernamental y la existencia de ¿qué? De indicios de responsabilidad civil. Esa es la base, la existencia de indicios de responsabilidad civil, que deben estar previstos en esas auditorías. ¿Cómo se inicia un proceso coactivo fiscal? Acompañando la prueba preconstituida, que es la auditoría gubernamental. 2. Esta auditoría gubernamental deberá establecer siempre indicios de responsabilidad civil. Eso lo pueden ustedes abreviar IRC, mayúscula. ¿Ya? Eso es esencial que ustedes recuerden. A ver, ¿se ha olvidado algo? Dígame, pregunten. Repetimos, no hay problema. Decimos que el proceso coactivo fiscal se inicia sobre la base De la auditoría que es gubernamental. su prueba preconstituida, que sin ella no existe proceso coactivo fiscal. Así decimos. Y que esa auditoría gubernamental es la que tiene que establecer la existencia de IRC, de indicios de responsabilidad civil contra determinadas personas. Muy bien. Pero aquí les decía la novedad, porque toda esta charlita que estamos llevando surgió cuando yo les dije, siempre hay confusión entre lo civil y lo coactivo fiscal, ¿cierto? Y dijimos, sacamos una especie de regla. Los asuntos civiles, donde el juez en materia civil no tiene competencia para conocer procesos coactivos, es una regla general. No la cambian, pero hay una excepción. Y ahora se las cuento. ¿Qué sucede cuando la Contraloría, la Auditoría Interna, digamos a ustedes, las ha involucrado en los informes y quiere establecer si sobre ustedes recae la existencia de responsabilidad civil? Tienen que basar su determinación en pruebas, ¿no es cierto? Yo no puedo decir, pues él ha cometido un robo sin prueba. Bueno, aunque en nuestro país todos se basan en calumnias, ¿no? Usted es una corrupta simplemente porque políticamente no me cae. ¿Se ha dado cuenta? Aquí fácilmente calumniamos todo, nos tachamos de lo peor, sin ninguna prueba, sin ninguna evidencia. ¿Y es por qué? ¿Por qué razón? Porque el delito de calumnia no tiene más de 3 años, entonces usted puede darse el lujo de insultar a cualquiera, calumniar, porque nunca va a ir a la cárcel. Pero si, digamos, se cambiaría la legislación y diríamos, usted lo ha calumniado de corrupto a tal persona que tiene más de 10 años de cárcel. Yo le digo, por esa calumnia que usted ha hecho, también se va a ir a la cárcel 10 años. Yo creo que tendría su boca cerrada 10 años. Sería una buena sanción, ¿no? Es decir, pónganle un scotch por 10 años. No. Bueno, pero hay una excepción, que cuando el Contralor, cuando la auditoría establece que usted ha incurrido en indicios de responsabilidad civil, es porque hay prueba en su contra. Prueba inobjetable, además. La Contraloría difícilmente dispara y no mata, digamos. Muy difícil. 95% de sus procesos los ganan. Igual que en jueces internos. Es difícil que falle. Bueno, entonces ahí me voy. ¿Qué pasa si la Contraloría les hace las revisiones a ustedes correspondientes, toda su documentación contable, etcétera, y no encuentra ninguna prueba? Se esfuerzan en encontrar y no hay. No hay prueba que determine que ni siquiera en grado altísimo. ¿Qué podría ser?
¿qué hace? Para que me entienda esto, es una diferencia muy elemental. Creo que ya les dije, no me acuerdo, pero pues repito, si digamos ustedes se prestan dinero del banco, ¿no es cierto? Hacen una hipoteca, graban su casa, usted saca $100,000, no paga, el banco los va a ejecutar. ¿Tendrá necesidad de demostrar ante el juez la deuda? No, porque ya tiene todo notariado, todo documentado y grabado. Entonces va a iniciar un proceso coactivo. Pero si usted se prestó dinero de ella a través ni siquiera de un documento, verbalmente, porque era su gran amigo, le prestó, qué sé yo, $10,000 y nunca le pagó, ella podrá iniciarle un juicio ejecutivo a él. No, ¿Por qué? no hay pruebas alguna. Bueno, tiene que generar prueba. Si yo soy el juez, me dice, ¿sabe qué? Yo le he prestado. Ni la conozco. ¿Sabe qué es lo que hace un juez? Un juez, pues, hay más de 20 en los Estados Unidos. Siempre algunos rompecabezas. Tiene que, digamos, reconstruir hechos que han sucedido a veces hace 20 años atrás. Ya se podrán imaginar. Yo no sé absolutamente nada, me pueden contar historias. Y la verdad que al juez le cuentan historias de todo. Entonces el juez lo que hace es, pues empiezas así, para más o menos darse cuenta de lo sucedido, ¿no es cierto? Por esa razón, si alguien me dice, yo le he prestado dinero, pues demuéstrelo. Entonces va a tener que hacer declarar a sus amistades, como les consta como testigos, ¿no? Que yo le presté, qué fecha, para establecer coincidencias. Y poder determinar recién, después, si hubo o no deuda. Y a qué monto. Bueno, eso sucede en materia cuantitativa fiscal, cuando la Contraloría revisa los antecedentes y no ve ningún elemento probatorio al respecto. Entonces, ¿qué va a hacer? Dicen, señores, a ustedes no les queda otra que irse a recabar prueba, a conseguir prueba. ¿Dónde? En un proceso ordinario en materia civil. Los procesos se llaman procesos de conocimiento, ¿ya? Son ordinarios que tienen más de 50 días de prueba, etc. Y es para que se demuestre si hubo o no una participación de esta manera en un supuesto daño económico a los trabajadores. Entonces ahí van a recabar la prueba. Porque ante la Contraloría y a los auditores no existe. Entonces, en algunos casos excepcionales, muy pocos, la verdad, puede que el controlador tenga que reconocer que este asunto no puede ir por la vía coactiva fiscal, porque la vía coactiva fiscal solamente pueden existir los indicios de responsabilidad civil, claramente de justicia. Entonces, si excepcionalmente dirá, acuda a la vía civil ordinaria a fin de demostrar la existencia del daño, ¿cierto? Generar pruebas. Esos son los juicios de conocimiento en materia civil. ¿Estamos? ¿Sí? No, pues digamos. Digamos, consumo en exceso de combustible. Usted era chofer de la alcaldía y le dicen que usted ha consumido más de 100 litros en exceso, pero no hay una prueba que establezca cómo evidentemente usted habría podido consumir más de lo normal, ¿no? Más de lo habitual, digamos, porque siempre los choferes van por rutas fijas. No existían los medios, los mecanismos técnicos para demostrar que se produjo ese consumo en exceso de combustible. Entonces, cuando no hay pruebas ni
mecanismos probatorios que yo pueda, con los que pueda demostrar que usted consumió más de lo debido, entonces, ¿cómo puedo determinar el monto? Y peor, la cantidad de dinero que habría consumido en exceso, ¿no?, a través de su recorrido. Entonces, cuando no hay pruebas, eso puede irse a la vía. ¿Entendió? ¿Sí? Porque hay un aparatito que tienen todos las máquinas estas, las vagoneras, para decir exactamente cuántos litros ha cargado, ¿cierto? Y cuánto, en qué tiempo los ha consumido. Pero si digamos en este caso no se había previsto la inserción de ese artefacto, entonces probablemente usted no tenga la manera como demostrarse. Y usted hasta a través de su abogado puede decir cuál es el mecanismo, la manera como a mí me dicen que yo se hubiera causado ese perjuicio. ¿Ya? Bien, entonces, ¿alguien tiene alguna duda sobre esto? ¿No? Ya hemos agotado. Casi se durmió. Bueno, en fin. Entonces, pero no hemos avanzado casi. Sí. Hemos avanzado, ¿no? Entonces, solamente en el caso de que no se tenga pruebas, se inicia un proceso ordinario en materia civil contra la persona que se tiene la sospecha de que pudo ocasionar un daño económico. Genera la prueba. Hay que generar pruebas. Porque tú no puedes lanzar tu motivo fiscal sin prueba preconstituida. Entonces, ¿cuál es la prueba preconstituida? La auditoría gubernamental, que establece indicios de responsabilidad civil contra algunas personas en base a la prueba fehaciente para la el Estado, por si acaso, no las cortes. Se tienen que incluir a la auditoría. Sí. Entonces tienen que mandar nuevamente a la Contraloría y la Contraloría, valorando la sentencia que ya existido al respecto, ya podría determinar que el asunto vaya al archivo fiscal. Pero buena es la pregunta que ella hace. Directamente, si el juez determina la existencia de prueba, ¿se podría ir al partido fiscal directamente? No, porque eso la administración pública debería encauzarla de nuevo ante la Contraloría para hacerla aprobar y que el Contralor diga que sí va a los partidos fiscales. Pero eso ya se puede imaginar, un juicio ordinario en materia civil, fácilmente 10 años. Bueno, gracias. Para que no se pueden mejor. Es que el clima está nublado. ¿Ah? El clima está nublado. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Se va a hacer sí o sí el 27, ¿ya? Para que una semana después de su examen el doctor les puede dar retroalimentación. Si se llega a tardar más o lo quieren posponer para la siguiente semana del 27, no les va a dar tiempo para estudiar para su examen. ¿Ya? ¿El examen cuándo va a ser? Es en junio el examen. Y ese día van a hacer sus listas ya hechas con los integrantes en el orden que vayan disponiendo. Ya por eso no se hace problema. Porque el día que va a ir calificando. Sin informes, sus informes lo tienen que entregar un día antes de su exposición. ¿Ya? Hasta el 26 se tendría que usar todo sus informes. ¿Ya? Y si pueden, lo pueden modificar igual. Si ya lo han subido. Si tienen algo, si ya está hecho, ya lo pueden
dejamos. Si quieren modificar algo, me problema. ¿Ya? Atentos a la lista, por favor. Aguilar Rocha. Presente. Jata Ala. Presente. Alari Camacho. Presente. Ardaya Tapia. Presente.